Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la séptima y última liyá de la Parashá Emor. Y vamos a estudiar el capítulo 24 de Levítico del 1 al 23. Y el versículo 1 inicia diciendo: Habló el Eterno a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante del Eterno. Es estatuto perpetuo por sus generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante del Eterno. Y aquí vemos que la instrucción era que para el alumbrado de esa lámpara o menorá se necesitaba aceite puro de olivas machacadas para hacer arder la lámpara todo el tiempo, o sea, continuamente. Y las lámparas del tabernáculo, que era aquel candelero, esa menorá de oro macizo, era la única fuente de luz que había en el tabernáculo. Estas lámparas tenían que ser constantemente cuidadas, abastecidas con aceite de oliva puro y sus mechas recortadas. Las mechas se hacían del traje de los sacerdotes y este cuidado hacía que las lámparas ardieran continuamente. Entonces, fuera del velo del testimonio, o sea, el testimonio era un término técnico para los 10 mandamientos que estaban colocados en el arca. Dice que las dispondrá. Y lo que esto significa es como el verbo se ha entendido de manera diferente. Vamos a verlo primero así, para después poder entender el significado de las dispondrá. Las diferentes Biblias lo han traducido como mantendrá, otras como preparará las lámparas. Pero la Biblia de Jerusalén traduce esta palabra como preparará. Y hay una versión más moderna de la escritura que traduce como aderezará. Pero la idea básica de este término, las dispondrá, es hacer todo lo necesario para asegurar que las lámparas se enciendan en el momento adecuado. Entonces, vemos que los dos versículos siguientes también aclaran algunas cosas sobre cómo se debía cuidar la menorá. Por ejemplo, las últimas palabras del versículo 2 suelen traducirse como hacer que las lámparas ardan continuamente, que es lo que estamos viendo. Y algunas versiones dicen hacer que las lámparas ardan siempre o para siempre. Pero el versículo 3 dice que las lámparas debían arder desde la tarde hasta la mañana, que es muy diferente de siempre. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a ver, miren, la palabra hebrea que se suele traducir como continuamente o siempre es tamid. Cuando tamid se usa como adjetivo o adverbio, como aquí en este versículo, no significa continuamente o siempre, significa más bien regularmente. Y en nuestro caso, en el contexto de lo que estamos estudiando, la palabra sería diariamente. Entonces, el sacerdote tenía que hacer que las lámparas ardieran cada día. Entonces, en el versículo 3 dice que debían arder desde la tarde hasta la mañana. Pero luego, miren esto, para agregar la palabra continuamente. Entonces, la gran mayoría de las Biblias dicen desde la tarde hasta la mañana delante del Señor continuamente. Pero si analizamos bien esta traducción, esto no hace mucho sentido. ¿Por qué? Miren, ¿cómo puede ser que solo durante las horas de oscuridad y a la vez continuamente? Y muchos son los comentarios que afirman que la menorá ardía día y noche.
porque la Biblia supuestamente dice que debía arder continuamente. Pero hermanos, esta traducción no es acertada. Sin embargo, la palabra hebrea, tamid, que significa regularmente, no continuamente, nos trae claridad. Entonces, lo que el versículo está tratando de decir es que desde la tarde hasta la mañana, delante del Eterno, regularmente debían arder las lámparas. Entonces, como era de imaginar, la menorá solamente ardía durante las horas de oscuridad. Y esto tiene un gran simbolismo, porque Yeshua, representado por la menorá, el candelabro de oro, fue consumido aquí en la tierra con un propósito específico: ser el combustible para iluminar este lado oscuro del mundo. Cuando Él regrese en su próxima venida para reinar, ya no será así, hermanos. Ya Él no será el combustible que se consume. Él viene como un rey y Él gobernará sobre un lugar de luz, no de oscuridad, porque su luz va a alumbrar la oscuridad del mundo. En Apocalipsis se nos dice que no habrá sol ni luna, ni necesidad de lámparas, porque su luz es la que va a alumbrar todo, absolutamente todo. Entonces, después de las instrucciones sobre la menorá, los versículos del 5 al 9 nos hablan de el pan de la proposición o panes de la presencia. Y estos son 12 panes muy grandes con levadura que se debían colocar sobre la mesa de la proposición dentro del lugar santo y debían ser dispuestos en 2 hileras. Dado que conocemos las dimensiones aproximadas de la mesa, eran más o menos 60 centímetros cuadrados. Entonces sabemos que los panes debían apilarse uno sobre otro. Entonces, estos 12 panes representaban las 12 tribus de Israel. 6 panes en una hilera, 6 panes en otra hilera, uno encima del otro. Pero el hecho de que estos 12 estén divididos en 2 grupos y que haya 2 piedras con 12 nombres de las tribus, también dividida en 2, nos dice que aquí hay un simbolismo, algo profético para un futuro cercano. Israel sería dividido en 2 partes, que es lo que estamos viviendo, 2 casas. Ni Moisés ni los israelitas en ese momento habrían imaginado lo que estamos viendo hoy, nosotros que estamos viendo el cumplimiento de todo esto. Entonces, ya a partir del versículo 7 se nos habla de el incienso. Dice que el versículo 7 dice: pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida al Eterno. Entonces, imaginémonos esto. Dice que incienso debía colocarse sobre los panes. Vamos a ver en realidad qué es lo que nos quiere decir la palabra. Dice que el incienso debía colocarse sobre los panes de la proposición. Así que la imagen que nosotros tenemos es que esta fragante especia, como el incienso, debía ser rociada encima de cada pan. Pero el sabor del pan cambiaría. Entonces, tenemos un par de referencias que nos aclaran esto. Mateo 12, del 1 al 4 dice: en aquel tiempo Yeshua pasó por los sembrados en día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Pero los fariseos lo vieron y le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? Él y los que estaban con él, cómo entró en la casa del Eterno y comieron los panes consagrados, o sea, el pan de la proposición, que no les era lícito comer,
sino solo a los sacerdotes. Así que esta práctica de exhibir el pan de la proposición en el templo y atestiguar que solo estaba destinado a ser comido por los sacerdotes es lo que Yeshua está confirmando aquí en el pacto renovado, al recordarle a los fariseos que David quebrantó esta ley porque él lo comió. Y su punto era que los sabios y rabinos no tenían ningún problema con que David se sirviera a sí mismo el pan de la proposición, porque se sabía que la vida estaba en juego porque ellos tenían hambre. Ahora bien, lo que ellos estaban haciendo era atacando a los discípulos de Yeshua. Y recordemos también que el pan de la proposición se cambiaba cada Shabbat. Entonces, en el versículo 10 se habla ya de la blasfemia y otros crímenes graves. O sea, el Eterno sigue hablando de todas aquellas cosas que el israelita, el pueblo, no debía hacer. Y se relata el castigo al hijo de una mujer israelita que era hijo también de un egipcio y que blasfemó el nombre del Eterno. Dice que su castigo fue la muerte. Hermanos, y esto nos trae una gran enseñanza. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cómo usamos el nombre del Eterno, pero no solamente es usarlo cuando lo decimos. Si nosotros decimos que somos parte de su pueblo, nosotros somos su representación física aquí en la tierra. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Estamos poniendo el nombre del Eterno en alto? ¿O estamos con nuestras acciones blasfemando el nombre del Eterno? La pena de muerte de ese hombre fue la muerte. Valga la redundancia. Pero para nosotros significa muerte espiritual, o sea, separación del Eterno, y más adelante la muerte física. Sin duda, hermanos, recordatorios poderosos aquí. El alumbrado en la menorá nos habla de que la luz, esa pasión en nosotros, debe estar encendida por las cosas del Eterno constantemente. El pan de la proposición, cómo esa luz de la menorá alumbraba las 12 tribus, porque estaban frente al candelabro. Cómo el pan tenía olor agradable. Es ese perfume que debe salir de cada uno de nosotros. Y por último, que debemos guardarnos en nuestro caminar, nuestras acciones, porque el mundo no está viendo al Elohim invisible. El mundo está viéndonos a nosotros como pueblo, que somos su nación, escogida, santificada y separada. Y nuestro testimonio es que lo muestra a través de nuestra vida, de esa luz que llevamos dentro, es que ellos pueden conocer al Elohim de Israel. Gran recordatorio, gran responsabilidad, pero también gran honor es ser llamado parte del pueblo del Elohim vivo. Shalom, shalom.